Buenos días, mi nombre es Ignacio Tinajero Amador y mi equipo está conformado por Daniela Estrada Contreras, Paola Escobedo Pliego y nuestro tema es alimentación y nutrición del adolescente. Primero que nada, tenemos que entender qué es la adolescencia. La adolescencia es un periodo que se transcurre según la Organización Mundial de la Salud entre los 10 y los 19 años de edad, dividiéndose en dos: adolescencia temprana de los 10 a los 14 y adolescencia tardía de los 15 a los 19. La adolescencia temprana es la más marcable y visible, ya que son los cambios físicos y hormonales más notorios, y es lo que vamos a conocer como pubertad principalmente. Siguiente. Bueno, tenemos la diferenciación sexual, que en los varones es más notoria, ya que no es tan puntual el progreso. En cambio, en las mujeres es un poquito más homogéneo. ¿Qué quiere decir? Que es más lineal. O sea, se observan cambios no tan notorios de un momento a otro. Sin embargo, en los hombres sí. Sobre todo a los 14 años, que es cuando se da el mayor pico de estatura, de crecimiento, ya sea de estatura, de músculos y de densidad ósea, que se observa un cambio de repente, a lo que se le suele llamar normalmente como el estirón. Por otro lado, las mujeres, la pubertad comienza con el desarrollo mamario, ya que es pues lo más notorio, el crecimiento de las mamas y del botón mamario, así como el desarrollo de la areola. Posteriormente, la menarca ocurre tras el pico de este crecimiento y está muy influenciada por el peso corporal. Nos mencionaba que existe una relación inversa entre la edad de la menarca y la concentración de leptina. Eso quiere decir que la leptina es una hormona no sexual que juega un papel sumamente importante en el inicio de la pubertad en las mujeres. Por lo tanto, la alimentación impacta la velocidad del crecimiento y del desarrollo sexual en gran medida. Con respecto a la evaluación del crecimiento, vamos a considerar diferentes factores hormonales, edad, sexo, tamaño y demás. Iniciemos con el índice de masa corporal, que les recuerdo es una herramienta que nos permite saber si estamos dentro de un rango de nuestro peso adecuado. En este caso, en los adolescentes va a haber una modificación. Si observamos en una tabla de adultos, lo normal es de 18.5 a 29.9 en un rango normal. En los adultos existe una tabla modificada, la cual se presenta adelante. Si ponemos un ejemplo de un adolescente que tiene índice de masa corporal de 23, que entra en un rango normal en adultos, en ellos no. Si el niño tiene 12 años con índice de masa corporal de 23, entra en un rango de 21 a 26, lo que indica que está en sobrepeso. Estoy evaluándolo igualmente en índice de masa corporal de adultos en 25 de sobrepeso y 30 de obesidad. Debido a esto se va a ver un incremento en la masa magra y en la masa grasa. Y nos va a aumentar un 50% del peso y 15% de la estatura. Debido a este aumento, vamos a tener cambios físicos y hormonales. En cuestión físicos, en el caso de los varones, vamos a presentar ginecomastia, que va, al parecer por estereotipos, va a empezar a darle a los varones ciertas restricciones alimentarias, lo que va a dificultar su crecimiento como tal. Y en cuestión de las hormonas, se van a presentar testosteronas y andrógenos, lo que va a incrementar su masa magra y masa esquelética. En el caso de las mujeres, vamos a ver un aumento en estrógenos y progesterona, lo que va a aumentar al depósito de grasa, tanto en glándulas mamarias como en la cadera. En el caso de que los adolescentes realicen ejercicio, pues vamos a incrementar la masa magra, pero si dejamos de realizarlo, se va a ver la misma disminución como estuviera en su etapa prepubertal. La que sigue, por favor. Ok, conforme a sus necesidades nutricias, pues igualmente están en pleno desarrollo, entonces van a requerir diferentes nutrimentos, por lo cual vamos a iniciar con la parte proteica. En este caso se va a empezar a considerar de acuerdo a su estatura o incluso su peso. Por cada centímetro que crece un varón se va a consumir 0.3 gramos o en su defecto, va a depender igual de la edad, 0.85 gramos por kilogramo que aumente. En el caso de las mujeres, 0.27 a 0.29 microgramos por cada centímetro de altura y 0.85. Digo, esto depende de acuerdo a la edad también.
Uno de los minerales más importantes va a ser el hierro, que a pesar de que es para el mantenimiento, también se requiere para el aumento del volumen sanguíneo y crecimiento de tejidos corporales. Generalmente las mujeres pierden un poquito más debido a su menstruación, por lo que requieren un poco más de su consumo. El, la ingesta adecuada para el mexicano como tal debe ser de 22 microgramos al día. En el caso del calcio también es uno de los minerales más importantes, puesto que nos ayuda al desarrollo de la masa ósea como tal y el desarrollo endocrino. Y su sugerencia para mexicanos es de 1.300 microgramos diarios. En el caso del zinc también es indispensable, puesto que colabora para la mineralización de pues, los huesos como tal y la síntesis de nucleótidos y proteínas. Su deficiencia nos puede llevar a pérdidas de peso, incluso infecciones muy recurrentes y en el caso de los hombres a un hipogonadismo. Ahí se observa una tabla donde se requieren como tal los alimentos diarios, pero pues eso ya es un poco más arraigado. De hecho, se muestra un mantenimiento de calorías a partir de los 14 años en mujeres y en los hombres sigue aumentando hasta aproximadamente los 21 años. Algunos factores van a poder afectar los requerimientos nutricios. En este caso vamos a tener la actividad física, que en su defecto pues va a ser modificable. También cuestión de si el adolescente realiza o no, deben de requerir los mismos nutrimentos. En caso de que se exceda el ejercicio, nos puede llevar a una pérdida de calcio, disminución de andrógenos, una pérdida de masa ósea. A veces todo en exceso es malo. En el caso de los varones, pues tienen esos estereotipos de generar gran masa muscular, lo que los lleva a una dismorfia corporal y en el caso de las mujeres a tener problemas alimenticios como anorexia o bulimia. También lo más recomendable para realizar ejercicio son 60 minutos al día con una intensidad moderada a intensa. Ok, ahora vamos a platicar sobre las enfermedades crónicas. En los adolescentes es importante presentar o tener una atención a su nutrición, principalmente porque pueden presentar enfermedades crónicas y se puede manifestar tanto como de nutrición como también una obesidad. Asimismo, este tipo de patologías pueden tener alteraciones como lo es la estatura final baja o un retraso en el desarrollo sexual. Existe un aumento significativo en todos sus requerimientos energéticos cuando tienen algún tipo de padecimiento. La obesidad se estima en un 12,4 a un 44,2%, que es la causa más frecuente de resistencia a la insulina en niños y adolescentes y también se asocian con dislipidemias y diabetes mellitus tipo 2. Asimismo, con síndromes metabólicos y puede conllevar enfermedades vasculares también a largo plazo. En México, aproximadamente en niños y adolescentes es un 53,3% de prevalencia. Asimismo, también se estima que entre el 2 y 9,4% de todos los adolescentes estadounidenses padecen algún tipo de síndrome metabólico. Lo que también podemos tener como correlación es también la raza de la persona, siendo en personas blancas con 4,8 y en raza negra en un 2% únicamente. Se estratificaron únicamente con el sobrepeso y la obesidad los que cubrían estos criterios para un síndrome metabólico. En cuestión del embarazo, hay un gran riesgo si se realiza a edades de menores de 15 años. En ese caso, tanto daño para materno sería presencia de anemia y deficiencia de vitaminas y nutrientes. Y en el caso del neonato, pues perder peso e incluso nacer prematuro. En el caso de las embarazadas, puede haber una deficiencia de zinc, lo que conlleva pues a que salgan prematuro el niño y empiezan a perder el umbral en cuestión del sabor, empiezan a preferir alimentos más dulces y salados. El consumo del ácido fólico nos ayuda más que nada para cerrar el tubo neural, el yodo para prevenir algún cretinismo y el ácido absórbico para evitar algún rompimiento de la membrana como tal. Es muy importante entender que cuando la mujer llega a desarrollarse durante el embarazo, el neonato puede llegar a perder entre 150 a 200 gramos menos. Ok, y en cuestión de la lactancia, la lactancia materna es considerada como la mejor forma de alimentación natural y exclusiva para el neonato hasta únicamente los 6 meses.
La lactancia materna también es asociada realmente con la epidemiología, que influye en la reducción de la tasa de morbilidad infantil y los indicadores de salud. Asimismo, mejora el desarrollo cognitivo del neonato. La lactancia materna tiene las mismas recomendaciones en adolescentes como en mujeres adultas. Sin embargo, la diferencia es que desafortunadamente no alcanza los 6 meses de vida de los lactantes por diversas razones. Y aquí es cuando entramos con las afecciones, como lo es el inadecuado soporte por parte de los servicios de salud, la poca o errónea información sobre los beneficios de la lactancia materna, el escaso apoyo del cónyuge o de la familia y la falta de la confianza en la habilidad y la capacidad de amamantar de la adolescente. Asimismo, por desgracia, existe poca información acerca del efecto y la práctica de la lactancia en adolescentes y el estado de la nutrición de la madre, como lo podemos manifestar en la pérdida de peso y la necesidad de calcio. Una embarazada o una adolescente que acaba de hacer posparto se necesita al mínimo 1.300 miligramos al día de calcio. Asimismo, las necesidades energéticas son más altas y existe una mayor ingesta de alimentos en la madre. Un balance negativo que podemos encontrar en cuanto a ello es la desmineralización ósea después del primer semestre posparto, como lo podemos encontrar en las mujeres jóvenes que tienen una mayor densidad ósea en el fémur proximal a comparación con aquellas madres adolescentes que no amamantaron. La recuperación entre los 20 y los 25 años es mayor que en mujeres más jóvenes. Y amamantar durante la adolescencia realmente es contradictorio, no representa ningún riesgo, sin embargo, resulta también un factor protector de la salud ósea en la etapa adulta. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de los trastornos de la conducta alimentaria, que se definen principalmente como la combinación de factores neuroquímicos, psicológicos, genéticos y culturales que están relacionados con trastornos de la cantidad y la calidad de los alimentos de la persona o el paciente que los consume. En 1950 podemos ver un incremento grandísimo en la prevalencia en Estados Unidos y Europa. Comienzan aproximadamente entre los 14 y los 20 años los trastornos de la conducta alimentaria, prevaleciendo mayoritariamente en mujeres de un 10 a un 1% a comparación con los hombres. Aproximadamente el 30% únicamente tiene una recuperación parcial de un TCA y únicamente el 20% una recuperación total, lo cual no representa un grado mínimo en la recuperación de los pacientes a algún trastorno de la conducta alimentaria. Realmente, algunos rasgos que podemos encontrar, o el más característico, es que presentan una imagen disociada completamente de su cuerpo. Algunos principalmente son la anorexia nerviosa, la bulimia o también llamada bulimia nerviosa, y los trastornos de la conducta alimentaria no especificados, como lo es el pica y algunos tipos específicos como los trastornos por atracón, rumiación, evitativos o restrictivos. Ahora vamos a hablar un poco sobre hábitos y adicciones. Bueno, el estilo de vida del adolescente y el ambiente sociocultural que lo rodea, así como los cambios psíquicos propios de su edad, lo ponen en un gran riesgo de sufrir diversas alteraciones que pueden ir desde adquirir hábitos de alimentación inadecuados hasta desarrollar adicciones dañinas para la nutrición y su propia salud. Eh, Tenemos que el estilo de vida entonces y el entorno social del adolescente pueden afectar en gran medida lo que comienza a ingerir, sobre todo con el abuso del consumo del alcohol, ya que actualmente, según la INSANUD, el 71.4% de los adolescentes han consumido alcohol. Y estamos hablando de personas con un sistema nervioso inmaduro todavía, con muchas de sus funciones inmaduras, lo que va a causar problemas en la vida adulta. Obviamente nos menciona que el consumo problemático hasta ahorita es mayor en hombres que en mujeres, sobre todo en edades de secundaria y de bachillerato. Por otro lado, se asocia, el abuso de estas sustancias se asocia mucho a pues afecciones en el desarrollo social y la cognición social con otras personas y está ligado a problemas en el núcleo familiar y un gran bajo rendimiento escolar. Por otro lado, tenemos el tabaquismo. La edad promedio de inicio del tabaquismo es de los 12.8 años, lo cual nos indica que es una edad pues muy pronta, ya que estamos hablando de un niño que acaba de entrar a la secundaria prácticamente. Aunque el consumo ha disminuido
en los últimos años desde un 48.3 a un 44.3%, no deja de ser preocupante la gran cantidad de jóvenes que inician una vida del tabaquismo, lo que nos va a decir que aproximadamente el 66% de personas que fuman en el país iniciaron antes de los 15 años, o sea, antes de salir siquiera de la secundaria, lo cual nos lleva a lo siguiente, el consumo de drogas, el cual sí ha aumentado en los últimos años de un 17.8% a un 21.5%. Las drogas más utilizadas en hombres viene siendo la marihuana, seguida de inhalables y finalmente la cocaína. Y en mujeres predominaron los inhalables, después la marihuana y finalmente los tranquilizantes. Se asocia mucho el inicio del consumo del alcohol y del tabaquismo, sobre todo en reuniones sociales o fiestas, para que posteriormente se abra este mundo o esta puerta de las drogas, lo cual va a traer una gran cantidad de problemas a futuro, ya que empiezan por factores como la curiosidad, como las ganas porque el amigo lo comienza a hacer, porque el primo, porque incluso hermanos o porque lo ven en el núcleo de su familia, que es algo muy normal. Entonces va a comenzar a traer muchas afecciones porque, volvemos a mencionar, están en una edad de desarrollo y sobre todo el sistema nervioso se sigue desarrollando y el hecho de ingerir sustancias de manera crónica que van a afectar este funcionamiento va a tener una gran repercusión en su vida como adultos y en sus interacciones sociales. Ahora mismo, retomando de las afecciones en los adolescentes, también tenemos no solamente las adicciones, sino también tenemos los trastornos de la conducta alimentaria que también desafortunadamente es un afán obsesivo por bajar de peso y en la medida de lo posible esta conducta que es exitosa y no es vista como una problemática. Asimismo, también tenemos que para el diagnóstico de estas enfermedades tenemos que es una preocupación excesiva con el peso y la figura corporal, que tienen conductas que buscan alcanzar una delgadez extrema de la persona y consecuencias físicas producidas por dichas conductas, que pueden ser la emaciación, funciones endocrinas alteradas y las anormalidades nutricias. Existe realmente un rechazo a mantener el peso del cuerpo por encima del mínimo normal para la edad y la estatura de la persona. Hay una alteración principal en la forma en la que el peso o la figura del cuerpo es experimentada, es indebidamente influenciado por ello. Existen dos tipos de anorexia nerviosa, del tipo restrictivo y del tipo compulsivo purgativo. La restrictiva no restringe del consumo de alimento de manera en que en el transcurso de la enfermedad se transita de la anorexia nerviosa hacia la bulimia nerviosa. Es un trastorno por atracón, a diferencia de que el compulsivo o purgativo busca no solamente no se involucra en episodios de ingestión compulsiva o de la práctica de conductas compensatorias purgativas como lo es el vómito o el uso de laxantes. Podemos encontrar signos de alarma o síntomas de los pacientes o de las personas que lo padecen, que es el ánimo deprimido, la irritabilidad, el aislamiento social, la pérdida del líbido o del deseo sexual, la preocupación por la comida, rumiaciones y rituales obsesivos con la comida y la pérdida de la concentración y de la alerta. Podemos encontrar una persona con disforia. Las principales alteraciones médicas principales que podemos encontrar en pacientes con un TCA o principalmente con anorexia nerviosa son las nutricias. Encontramos un desequilibrio electrolítico, cambios en la composición corporal y en el sistema esquelético, lo que es la densidad de mineral ósea disminuida. Las características un tanto psicológicas que podemos encontrar es a una persona deprimida, con baja autoestima, con pensamientos obsesivos y la tendencia a ser muy perfeccionistas y la escasa comunicación con los demás. Asimismo, tiene la imagen o la motivación limitada al cambio y una autoimagen distorsionada completamente de lo que es su cuerpo. Ahora también tenemos en tanto la bulimia, que se define como episodios recurrentes de atracones que terminan con dolor abdominal, sueño o vómito autoprovocado. Existen dos tipos que podemos encontrar principalmente, lo que es la purgativa y la no purgativa. En esta última, solamente se utiliza el ejercicio excesivo o los ayunos para compensar o para evitar la ganancia de peso. Y en la purgativa, realmente los pacientes se provocan vómito, usan laxantes o diuréticos y hay episodios de restricción alimentaria largos, inclusive un ejercicio excesivo por parte de la persona que lo padece.
podemos también encontrar que el mismo criterio que se dan son los episodios de atracones y conductas compensatorias durante 3 meses como mínimo. El equipo interdisciplinario de salud, que tiene que ocuparlo un médico, un nutriólogo y psicológico, tienen que tener estrategias para el tratamiento, como lo es la terapia cognitivo-conductual o la terapia farmacológica antidepresiva descrita por algún psiquiatra. La persona, como ya lo mencionamos, se describe como una persona gorda o se siente gorda, aunque sea una imagen totalmente distinta. Tenemos de este lado también lo que es el ciclo de la bulimia. Empezamos con un miedo a ganar el peso, un hambre intensa, un episodio de atracón intenso, después hay una culpa y una depresión, lo cual nos lleva a una conducta compensatoria y volvemos a repetir este mismo ciclo una y otra vez durante mínimo 3 meses para que una persona pueda hacerse vista que tiene o que se le pueda diagnosticar algún trastorno de la conducta alimentaria. Principalmente podemos relacionarlo psicológicamente con algún tipo de alteración depresiva mayor o un trastorno límite de la personalidad. Y ello también se puede desarrollar desde una anorexia nerviosa. Ahora vamos a ver sobre la obesidad. Es un poquito alarmante que en los últimos años la obesidad, lejos de disminuir, haya aumentado en el país, sobre todo en la edad adolescente. Como se menciona, en los últimos 12 años la prevalencia del sobrepeso y la obesidad en adolescentes ha aumentado según en Sanud, ya que el 35% de adolescentes tienen sobrepeso u obesidad. Se hizo una estimación y hay una relación muy corta. Prácticamente un 33% de adolescentes tienen sobrepeso y un 35% obesidad. O sea que en México, 1 de cada 3 adolescentes o es obeso o tiene sobrepeso. Y es un poquito más marcado el sobrepeso en mujeres y la obesidad en hombres. Ahora, ¿qué factores influyen a la obesidad? Principalmente la alimentación. Los hábitos alimenticios que tenemos y el consumo excesivo de calorías, los factores psicológicos, como la obesidad puede estar relacionada con hiperfagia por estrés, ya que si los adolescentes están predispuestos a una gran cantidad de estrés, suelen comer simplemente por el hecho de la liberación de dopamina y no son conscientes de ello hasta que pues ya el peso es un poquito elevado. Y sobre todo pues la presión social, ¿no? Cuando la familia y los amigos o el círculo cercano ya está subiendo tú de peso, entonces pues las personas tratan de ocultarlo de cierta manera. Por eso para la prevención y el tratamiento es muy clave el ejercicio, la actividad física. ¿Por qué? Porque actualmente los adolescentes he observado que son más sedentarios. El impacto de la tecnología ha tenido un gran impacto redundantemente negativo en todos los adolescentes, ya que ahora, lejos de estar en actividades físicas en la calle, con sus amigos en la escuela, X cosa, se observan más actividades o reuniones sociales donde están jugando videojuegos o sentados en el celular o en las laptops o simplemente viendo películas. Ya hay una gran disminución de la actividad física, lo cual promueve mucho el aumento del sobrepeso y la obesidad. Y obviamente el entorno social. Si tu familia tiene ciertos hábitos alimenticios negativos, pues va a afectar en ti, ya que el consumo de comida o de altas calorías día a día, pues va a seguir apoyando el aumento de obesidad y de sobrepeso. La siguiente. Y finalmente tenemos la prevención de estos trastornos de la conducta alimentaria y la obesidad. Dado que la obesidad y estos trastornos requieren un tratamiento un tanto prolongado y son un tanto costosos, la detección temprana es lo más importante. Existen dos tipos de prevención, la primaria y la secundaria. La primaria es antes de que comience el problema, cuando se da información, existen las campañas de esto y todo, antes de que exista como tal el problema. Y la secundaria es cuando ya se detecta y se trata pues estos casos, sobre todo en fases iniciales para evitar su progresión. Hay muchos factores de riesgo que pueden desencadenarlos, como ya vimos, siendo los comportamientos, el entorno social al que nos enfrentamos y pues las características personales que nos hacen aumentar la vulnerabilidad de poder tener tanto algún trastorno como sufrir de obesidad. Y existen por otro lado los factores protectores, que son los que reducen el impacto de los factores de riesgo o interrumpen su efecto. Por ello tenemos las estrategias de prevención eficaces, que son todos los programas de prevención
obviamente considerando tanto edad como sexo, como nivel de riesgo y número de sesiones, hablando de los casos psicológicos. Y según los estudios, las intervenciones más efectivas son las interactivas, no solamente las informativas, ya que no es suficiente con entregar un folleto y decir que la obesidad está mal, que comer muchas calorías está mal o que tener bulimia está mal. Hay que ir más allá, un poquito más a fondo durante todas estas pláticas. Y obviamente dirigidos al personal al que nos estamos poniendo enfrente, sobre todo a los adolescentes. Hay que saber cómo hablarles a los adolescentes, de qué manera llegarles para que entiendan que este es un problema que se puede evitar y de esta manera ayudarlos a sentir más cómodos hablando de ello y pudiendo evitarlos. Y creo que básicamente esto sería la conclusión del tema. Esperamos que la información presentada haya sido de ayuda y entendible para todos los compañeros. Y ya.